¿Quién de niños no ha soñado de poder volar como Superman o como el hombre araña? Creo que los chicos esto lo tienen por las películas mismas, lo tienen adentro. Como Peter Pan, este dibujo, esta novela. Superpoderes que nos permiten soñar algo que está por encima de la realidad. Es claro que la tecnología nos permite ahora cosas que estaban por encima de la realidad hace 150 años. Y lo que vendrá aún más. Pero, ¿cuál es la lógica en la vida para tener estos sueños? ¿Por qué soñar de volar? ¿Qué soñar de tener superpoderes? Probablemente por resolver los problemas de la vida de otra manera. Probablemente por pensar que esto lo haría más fácil, que esto nos ahorraría la fatiga. Esto puede llevarnos a soñar, pero la realidad es otra. Y la manera de estar en la realidad es otra. Cierto que hay que soñar. Papa Francisco hace poco en uno de sus discursos lo recordaba, que hay que soñar y hay que trabajar para que los sueños se vuelvan realidad, pero hay sueños y sueños. Ciertamente, dice, la persona que es capaz de soñar es capaz de construir la vida, no de flotar como corcho que se lleva la corriente, sino es capaz de meterse en la vida para hacer algo, y algo que da realidad a este sueño, cuando este sueño es bien, cuando este sueño es la expresión de lo mejor de la propia humanidad. Ya, entonces podemos distinguir ya. Hay sueños que pueden ser una expresión de lo mejor de la propia humanidad. Y puede haber sueños que son la distorsión de la humanidad. Por ejemplo, si frente al violento yo soñaría de ser más fuerte y responder a la violencia, ya me perdería dentro de un estilo muy instintivo, muy humano, pero no evangélico. Entonces aquí el Papa dice, para que seamos capaces de entrar en esta lógica, tenemos que meter en nuestra vida la palabra de Dios. Tenemos que tener en nuestra vida la palabra de Dios. Pero atención, el evangelio que acabamos de escuchar es el diálogo entre dos expertos de palabra de Dios. El diablo tenta a Jesús con la palabra de Dios. Y Jesús le responde con la palabra de Dios, con la Biblia. ¿Cómo es esto? El diablo conoce la Biblia, ciertamente, pero la utiliza, la interpreta como quiere. Tan así que Jesús le responde con la palabra de Dios, pero no interpretada a su gusto y no interpretada a su ventaja. Di que estas piedras se vuelvan pan. Cuando Jesús ha hecho un milagro para sí mismo. ¿Cuántas veces está escrito? Por lo menos 2 en el Evangelio, que los discípulos tenían hambre y arrancaban las espigas del trigo en el camino porque no tenían nada que comer. Y no ha cambiado ninguna piedra en pan, ni para ellos, ni para sí mismo. ¿Cuántas veces está escrito? Por lo menos otras 3 veces en el Evangelio, que hablaba de la levadura y los apóstoles decían, nos habla de la levadura y no tenemos nada que comer. Pero Jesús no le ha hecho salir del lago el pescado para que lo puedan comer. Cuando Jesús ha hecho milagros, nunca fueron por ventaja a sí mismo. Nunca. Esto es una indicación. Jesús podía afianzarse, utilizar los poderes que tenía para sí mismo. Pero esta no es la lógica de Dios. Ni para el Mesías,
ni para el Hijo de Dios, ni para Dios. Entonces no basta utilizar la Biblia, hay que leerla correctamente y hay que dejar que la Biblia nos oriente. Esta primera orientación que recogemos es esta. El estar a servicio de Dios, el poner a Dios en la vida, no es buscar las ventajas para sí mismo. Permítame un ejemplo concreto. Porque todavía como cristianos, hay cristianos que piensan que para ser uno es cristiano porque tiene que tener ventaja por ser cristiano. Ay, yo he hecho todo lo que Dios me mandaba, pero me he enfermado. ¿Por qué? Porque es la lógica humana. ¿Es porque Dios tenía que darte un privilegio frente a los otros? ¿Porque eres un fiel suyo? ¿Por qué dices que lo sirves? Si por tu servicio le reclamas a Dios que te has enfermado, quiere decir que no amabas a Dios. Estabas amando a ti mismo y te metías con él que pensaba que eras el más fuerte y que te daba ventaja. Ay, no hay que hacer vacunas por el COVID. ¿Por qué? Porque si crees, Dios te va a ayudar. No tentarás a Dios en vano. ¿Verdad? Está en el Evangelio de hoy día. Atención como cristianos. Podemos manejar la Biblia, pero no estar en la lógica de Dios. Podemos apelar a una fe que tenemos supuestamente, pero que en vez de abrirnos a la madurez de lo que Dios espera, nos encierra todavía en una visión humana, manejando el nombre de Dios, pero en una visión humana que no es la de Dios. Es interesante esto. Jesús acaba de recibir el bautismo, lo dice al comienzo, regresó de la orilla del Jordán, había recibido el bautismo, el Espíritu lo conduce en el desierto. El desierto para Israel fue la vida de una generación. Y entonces, cuando Jesús queda en el desierto 40 días, evidente, para quien conoce mínimamente la Biblia, que estamos pensando a los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Entonces quiere decir toda una vida. Jesús pasa toda una vida guiado por el Espíritu y tentado por el demonio. Pero esta es la condición de cada uno de nosotros. Pero esta es la condición humana, guiados por el Espíritu y tentado por el demonio. Los padres de la iglesia hablaban que en nuestra vida hay dos lobos, uno blanco y uno negro. El blanco, que es el que nos defiende, y el negro es el que nos ataca. ¿A quién le damos de comer? Atención, preguntaban esto los padres de la iglesia, ¿a cuál lobo le damos de comer? Eso, la condición de Jesús es la condición de la vida de todos. Y entonces dentro de esta vida no basta apelar que tenemos fe. Hay que entrar en esta lógica de Jesús que nos quiere un paso, que nos quiere ir más allá. Y una primera indicación que vemos es esta. Jesús no hace ningún milagro a ventaja de sí y no utiliza la fe que tiene para buscar una ventaja de sí. Peor para dominar a los demás, la segunda tentación. Ni en nombre de la fe busca de dominar a los demás, ni de poner a prueba a Dios. El ejemplo los conocemos. Esta es la lógica. Es interesante que después de esto dice, atención, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. ¿Y cuál será el momento oportuno? Cuando están en la última cena y Jesús toma un pedazo de pan, lo sopa en el plato común que había y lo entrega a Judas. Y comenta el Evangelio. Y el demonio entró en él, en Judas. Y Judas se levantó y se fue a traicionar a Jesús por algo de dinero. Lo recordaba el día miércoles, hay una canción muy triste que a veces cantan, que es bonita porque hace pensar, pero es triste, que por un poco de pan y un poco de vino alguien ha vendido su dignidad,
alguien ha vendido su humanidad y alguien ha vendido a Jesucristo, que se ha hecho pan y vino para que no lo vendamos, para alimentar de verdad nuestra vida. Bien, es también ahí que el demonio entra en Satanás, en Judas, y se marcha. Esta será la tentación todavía de Jesús en la cruz, que refleja todavía el esfuerzo. Cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como a decir, una vez más, si yo he sido el fiel tuyo, ¿por qué estoy muriendo? Otra vez la tentación. Si eres el Hijo de Dios, salta del punta del templo. Había 60 metros de barranco. Tírate de ahí. ¿Por qué tentar a Dios? ¿O por qué tener tus poderes? Ser el Hijo de Dios, baja de la cruz y te creeremos. Cambia estas piedras en pan. Otra vez la tentación. Y Dios no bajará de la cruz. Y Dios, en Jesús, dirá, Padre, en tus manos confío mi espíritu. Tampoco ahí será la última tentación. Tampoco ahí te dejará vencer y se confiará a Dios. A pesar de estar muriendo, a pesar de estar viendo que la vida le escapaba de las manos, tampoco ahí ha pedido una ventaja a Dios. Creo que le estoy dando pan duro de mascar esta mañana. Pero es necesario que nos demos cuenta que no basta conocer la Biblia ni hablar continuamente de Dios. Es en el corazón que hay que cambiar la visión. Entonces seremos capaces de meternos detrás a seguir este camino, que de verdad no es fácil, pero es lo único que no traiciona, porque es lo único que te llena el corazón.